Nos vamos al móvil que tenemos aquí en Trelew. Allí nos está esperando Ángela Álvarez. Angie, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos en la parte de pediatría, de internación. Bueno, tenemos que decir que si bien se están haciendo campañas de difusión, lo que tiene que ver con el síndrome urémico hemolítico, hay algunos casos aquí en la ciudad de Trelew, pero hay 2 casos en terapia intensiva. Al menos hablamos con la abuela de uno de los nenes de 4 años y hablamos con el padre de otro menor que está en terapia intensiva, que es de Río Grande, que ellos son turistas, estaban alojados desde el 12 de enero en la localidad de Puerto Madryn, y el día viernes ellos habían pasado el día aquí en la localidad valletana, estuvieron en Dolabón, en lo que es el canal, que estuvieron allí bañándose, pasearon también por lo que es la zona de acá del valle, y a la noche comenzó el niño con algunos síntomas, donde el día sábado lo atendieron, lo envían a la casa, y el domingo ya lo tuvieron que internar en Madryn y fue derivado a la ciudad de Trelew, donde, bueno, está siendo atendido por profesionales. En el otro caso, el día miércoles, también, bueno, fue ingresado a terapia. Me encuentro con la médica Sofía Testino. Recordame la matrícula, Sofía. 2618. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué nos podrías decir de la enfermedad? ¿En cuánto tiempo tarda en manifestarse? Bueno, el síndrome urémico hemolítico uno tiene que buscar la posibilidad de con qué se contaminó el paciente, digamos, de qué manera ingirió la Escherichia coli 0157, que es la productora del síndrome. De la fecha que comienzan los síntomas del paciente, hay que buscar unos 15 días para atrás. La fuente de contacto de la contaminación puede estar 15 días para atrás, también puede haberse contaminado un par de días antes y liberar la toxina más rápido y empezar los síntomas. Pero siempre que buscamos el foco epidemiológico, digamos, en donde estuvo la contaminación, nos remitimos a lo que haya comido el chico, lo que haya ingerido 2 semanas previas. ¿Eso se puede determinar, por ejemplo, si fue por agua, si fue por algún alimento? Sí, en general es por alimentos. Tengamos en cuenta que la Escherichia coli es una bacteria que está en las heces de las vacas, y esto sobre todo se puede contaminar la carne, sobre todo la carne picada. Por eso es no recomendable darle a los chicos chiquitos, sobre todo los menores de 7 años, carne picada. Menores de 2 seguro no tienen que comer carne picada, porque la cocción tiene que ser excelente. Si nosotros preparamos algo con carne picada, por ejemplo en casa, una hamburguesa, la cocción adentro de la hamburguesa tiene que estar recontra cocida, porque si no la posibilidad de contaminación es muy alta. Pero también se puede contaminar por consumir alimentos que no estén hervidos, frutas y verduras que no estén bien lavadas, o también porque haya alguien que está procesando alimentos con las manos contaminadas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a comer a un puesto callejero y la persona que está elaborando los alimentos tiene la bacteria en las manos, puede contaminar el alimento que yo como. Por eso recomendamos tanto en esta época, que por ahí uno sale a comer con los chicos, etcétera, no comer en lugares que no estén habilitados. O sea, no darles de comer a los chicos cosas que no cocinamos nosotros en casa, con todos los cuidados, limpiando bien las tablas, usando una tabla para la verdura y para la fruta y otra tabla para la carne, cocinando perfectamente los alimentos, hirviendo las cosas que hay que hervir, poniendo las verduras, lavando hoja por hoja cuando son verduras frescas, y poniendo las hojas dentro de agua con lavandina y dejándolas reposar 10 minutos. Y después, no sabiendo si la persona que está preparando el alimento se lavó correctamente las manos, si la superficie en donde están preparando los alimentos están perfectamente limpias y no contaminadas, bueno, no hay que darle de comer esas cosas a los chicos. Bien, en el caso del chiquito de Río Grande, ¿qué no? En realidad, los 2 chicos que están internados están con un cuadro clásico de síndrome urémico hemolítico. Empezaron con la forma típica de la enfermedad, que es la diarrea. La diarrea con sangre es la forma más común, solamente el 10% tiene diarrea sin sangre. El cuadro se presenta con diarrea, vómitos, mal estado general, y en general después empiezan a aparecer algunos síntomas vinculados con la parte hemolítica, como pueden ser hematomas, sangrados, petequias, que son manchitas chiquititas rojas,
Palidez, la palidez mucocutánea, o sea, de las mucosas de la boca, de los ojitos, etcétera, es como característico porque justamente en la parte hemolítica bajan los glóbulos rojos, bajan las plaquetas y por eso los hematomas. Entonces, el cuadro es como bastante característico. Lamentablemente, siempre digo lo mismo, Argentina es el país número 1 con síndrome urémico hemolítico, entonces para los pediatras, y sobre todo en esta época del año, entre octubre y marzo, es una sospecha diagnóstica altísima. En cuanto vemos un chico con diarrea con sangre, más allá de que con diarrea con sangre siempre hay que estudiar y hay que pedir un coprocultivo para descartar que no haya una Escherichia coli, nosotros estamos muy atentos a todos los chicos que están con diarrea con sangre, los vamos citando para ver si en algún momento hacen el cuadro del síndrome urémico hemolítico. Por ejemplo, esas personas que estuvieron aquí en el Valle, ese mismo día, ¿se pudo haber manifestado? ¿Vieron algo? Lo que pasa es que por eso, el periodo que nosotros tenemos que buscar para saber cuál fue la fuente de contaminación es hasta 2 semanas antes del momento en que comienzan los síntomas. Pero hay algunas personas que pueden desarrollar síntomas habiendo estado en contacto con el elemento contaminado 48, 72 horas antes y hacer liberación de la toxina más rápido. Entonces, por eso uno busca hasta ese momento como fuente de contaminación. Es complejo, pero no es imposible. Nosotros muchas veces logramos encontrar, nosotros no, digamos, la gente de bromatología, en cuanto nosotros tenemos un caso de síndrome urémico hemolítico, es de denuncia obligatoria, entonces ahí interviene bromatología, entrevista en general a los padres y empiezan a buscar todas las posibles fuentes de contaminación, ya sea que hayan comido un helado, que hayan comido comida callejera, que hayan ido a comprar una carnicería en el último tiempo, un restaurante, toda esa investigación se hace. Federico, ¿alguna consulta a la médica? Sí, Sofía, ¿cómo estás? Buen día. Sofía, ¿ahí me escuchás? Sí, te Ahí escucho. está, perfecto. No, vos decías ahí un dato que la verdad que mencionabas así y la verdad que llama mucho la atención, de que Argentina está primera, ¿no? Dentro de este síndrome urémico hemolítico, que además tiene consecuencias muy graves, ¿no? Ustedes lo saben más que nadie, ¿no? Porque esto además ataca a los chicos que después tienen que internarse allí. También Trelew tiene índices muy altos, ¿no? A nivel país, o por lo menos los tuvo, Sofía. Nosotros tenemos índices altos de urémico hemolítico, sí, lamentablemente tenemos índices altos. Argentina, por eso digo, es de los primeros países. Esto tiene que ver mucho con la cultura de la forma de comer la carne, sobre todo, y también la cultura de faenar los animales, ¿no? Se faenan muchas veces los animales colgándolos y matándolos, y de esa manera el animal, o matándolos un poco en forma violenta, el animal defeca y ahí lo cuelgan, entonces la materia fecal cae, contamina la piel del animal, y ahí es donde, si la materia fecal contamina la piel del animal, al procesar la carne, mezclar la carne de la parte de afuera hacia la parte de adentro, por eso la carne que está picada es más peligrosa, porque si en realidad está sobre la superficie de la bacteria y no metida adentro, la cocción seguramente es mucho mejor y la bacteria se muere. Entonces, es una combinación de factores, la forma de faenar las vacas en Argentina, más una cultura un poco de antaño, digamos, de comer la carne no tan cocida. Claro. Y de comer carne picada en niños, que esto la verdad que cada vez les recomendamos más, digamos. La idea es que los chicos menores de 2 años no coman carne molida, en ningún lado, ni afuera ni adentro de casa, que la coman en bifecito o como fuera, siempre recontra cocido. Sí. Argentina es un país que tiene una ingesta, no sé si ahora tiene, pero tenía en algún momento una ingesta de carne por habitante alta, y bueno, y esto termina siendo un problema cuando no se cocinan bien los alimentos. Y tampoco está bien armada la cultura, digamos, de no utilizar los mismos elementos para cortar carnes que verduras, o limpiar las superficies cada vez que lo hacemos, y tampoco lavarnos las manos cada vez que estamos, por ejemplo, estamos manipulando verduras, terminamos de manipular verdura, lavarnos bien las manos, estamos usando carne, lavarnos bien las manos cuando cocinamos después de estar manipulando carne. Eso es recontra importante. Son cosas muy simples, son preventivas, pero son las cosas que hacen que evitemos estos casos, porque el síndrome urémico hemolítico termina siendo una enfermedad muy grave para chicos chiquitos, que no solamente quedan en estos 2 pacientes, por ejemplo, están requiriendo diálisis, es una medida de sostén del riñón hasta que terminan de salir. Algunos chicos necesitan diálisis una semana, otros 15 días, pero son chicos que después crónicamente van a tener que ser seguidos por el nefrólogo, porque pueden quedar con algún grado de insuficiencia renal o hipertensión secundaria a haber tenido el síndrome. Entonces, es prevención. O sea, evitar el síndrome hemolítico tiene que ver con medidas de
higiene. Sí. Y de cuidar a los chicos y no exponerlos a este tipo de cosas. Entonces, no es que como un cuadro viral que, bueno, nada, está flotando en el aire y lo tomamos. Esto es directamente higiene en la preparación de los alimentos, en los lugares donde los consumimos, en la forma de prepararlos. Entonces, bueno, por eso uno empieza a remarcar muchísimo esto durante toda la época estival. Sí. Vos decías ahí también, Sofía, uno de los principales factores, ¿no? El consumo, ingerir justamente carne picada, pero también mencionabas el contacto con el agua, ¿no? Que puede ser un factor quizás no tan normal, pero también está. Y yo pensaba, ¿no? Porque siempre se habla de las piletas cuando vamos a un gimnasio municipal o a un sector privado que, bueno, se utiliza cloro y de cierta forma se trata de enfrentar esa bacteria. Ahora, nosotros también acá y en el valle, refiriéndose a la zona, pensamos en los canales o el río, muchas veces que de forma irresponsable por ahí la gente se mete sin tener en cuenta estas cosas que pueden pasar también. Sí, nosotros la verdad que es un poco complejo determinar que la fuente de contaminación de un paciente haya sido el canal, por ejemplo, porque en el agua de corriente, digamos, hay mucho chequeo de que no aparezcan este tipo de bacterias. En lugares así como una pileta, por ejemplo, las piletas domiciliarias hay que tener cuidado porque por ahí vos metes un chico que está con un cuadro de diarrea con sangre, digamos, adentro de la pileta, o que todavía no empezó con la manifestación de los síntomas, pero adentro de la pileta, y por ahí el chico defeca accidentalmente dentro del agua de la Pelopincho, por ejemplo, y lo sacan del agua y lo cambian y tal, pero ya la pileta se contaminó y hay otros chicos metidos. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, digamos, cuando vamos a una pileta. Lo mismo si vamos a ir a una pileta a hacer, no sé, matronatación o natación, siempre tienen que ser piletas habilitadas por salud pública en el cual se esté testeando la calidad del agua. No es lo más importante. Lo cierto es que lo más importante en síndrome urémico hemolítico es la contaminación por la forma de cocción o por los alimentos que se ingieren, no así por ingresar, digamos, a una pileta o a un canal. Eso no es la mayoría de los casos reportados no tienen que ver con eso, sino que tienen que ver con la ingesta de alimentos mal cocidos o mal lavados. Bien. Sofía, muchísimas gracias, como siempre muy amable. Bueno, un beso para ustedes, gracias. Un beso, Sofía. Angie, muchas gracias por ahí, por el informe. Bueno, y después seguirá ahí la continuidad de la información entre Leu. Bueno, Febe, hasta luego. Un saludo. Ángela Álvarez desde el móvil Entre Leu.